Hola niños, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a una nueva clase de nuestra clase bíblica infantil. Es un placer para nosotros tenerlos con nosotros en nuestro grupo de niños. Les damos la bienvenida a nuestra Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia. Damos muchas gracias por ver estos videos porque estos permiten que nosotros podamos llevarles la palabra de Dios a ustedes. Entonces vamos a poner en las manos de Dios esta clase para que Él sea guiándolas y para que todo sea para su gloria y honra. ¿Listo? Entonces, como ya hemos aprendido, vamos a orar con nuestro Dios con mucha reverencia. ¿Listo? En este día, Padre de la Gloria, primeramente te damos muchas gracias, Dios, porque es tu soberanía, Dios, que tú nos tienes en estas condiciones, Dios. Es tu santa y divina voluntad. Por eso te damos muchas gracias y te glorificamos por todo lo que tú nos das, tanto bueno como malo. Por eso te damos gracias, glorificamos a ti y te pido que en este día tú seas teniendo misericordia de cada uno de nosotros, Dios. Perdónanos por nuestras faltas, porque nuestras faltas son inmensas contra ti. A cada momento te estamos ofendiendo a ti y a los demás también, Dios. Por eso te pido que tú seas teniendo misericordia. Te damos muchas gracias por las bendiciones, porque no nos hace falta nada, porque nos permites una iglesia en la cual podamos venir a congregarnos, Dios, a aprender más de tu palabra. Te pido que tú seas quedándote en esta clase para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, que sea todo para ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un tema muy bonito que es acerca de la conversión de Pablo. Es un pasaje de la Biblia de la cual podemos aprender muchísimo. Entonces quiero que primeramente, porque este está basado en dos pasajes bíblicos, primeramente me acompañen a Hechos 8 del 1 al 4. Entonces por favor tomen sus Biblias y me acompañan a esta porción de la palabra. Entonces dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Entonces, vemos el contexto de este hombre que es Saulo. Entonces, vemos asimismo que para estos tiempos ya habían apedreado a Esteban, él ya había muerto y la iglesia lloraba sobre su muerte, ¿verdad? Porque dice, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces ya iban a enterrar a Esteban, que era una gran pieza clave de la iglesia, ¿listo? Era un gran predicador de la palabra del Señor. Entonces, cuando vemos entonces acá, también vemos entonces, dice, y Saulo asolaba. Entonces, a este punto ya nos vamos a dirigir entonces a Hechos 9, desde el versículo 1. Vemos que el contexto de Saulo de Tarso, porque ese era su nombre inicialmente, era un perseguidor de la iglesia, ¿sí? Entonces ahí dice que él cogía los cristianos y los llevaba a la cárcel. Entonces esa era su función, a eso era lo que a él se dedicaba. ¿Listo? Entonces comenzamos con el versículo 1 que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Entonces vemos que él enfatizaba mucho o se dedicaba mucho, ya en este punto estaba consiguiendo cartas y todo para ir a las sinagogas, para ir a apresar más cristianos y llevarlos a la cárcel. ¿Listo? Entonces, vemos acá, entonces en el capítulo 3, que dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces vemos que acá él iba ya camino a Damasco y de repente lo sorprendió una luz muy fuerte. ¿Listo? Dice, y cayendo en tierra, como lo pueden ver acá, dice, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Eso fue lo que él escuchó. Entonces, él dice el versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar goces contra tu aguijón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando este resplandor le llegó a él? Él cayó al suelo. Seguido de eso, él preguntó, ¿pero quién es? Entonces, Dios le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aparte de eso, él le corroboró y le confirmó que era Jesús, a quien él perseguía. ¿Por qué hace referencia a esto? Porque como él estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a Cristo mismo, ¿verdad? Entonces vemos que por eso es que estas palabras se las dice Cristo. Dice en el versículo 6, él temblando y temeroso, bien su posición como estaba, él estaba muy asustado, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso fue lo que le preguntó Saulo. Dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, esto vemos que fue lo que le hizo, lo que el Señor le ordenó. Pero veamos cuál fue su consecuencia, qué fue lo que sigue. Dice el versículo 7, y los que iban con Saulo, o sea, vemos que él iba con hombres, que eran los que también estaban junto con él para arrestar a los cristianos, para perseguir a la iglesia. Entonces, vemos, dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, o sea, estaban impresionados, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, ellos escucharon esa voz, pero no vieron a nadie. Dice el versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Es decir, que quedó ciego, como lo pueden ver en esta imagen. Y ven la cara de los hombres que estaban junto con él, estaban atónitos porque no sabían qué era lo que había sucedido en ese momento. Dice, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Entonces fueron y lo llevaron a Damasco. Dice entonces el versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces él estuvo ese tiempo en Damasco sin comer ni beber nada, y aparte de eso él había quedado ciego, había perdido su vista. Dice en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, o sea, era un hombre temeroso de Dios, que es él. A eso hace referencia, Ananías. Dice, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces vemos que esta fue la orden que Dios le dio a Ananías para que fuera a buscar a esta calle que se llamaba La Derecha y fuera a buscar allí a Saulo, que estaba orando. Entonces, seguimos acá entonces con el versículo 12, ¿listo? Entonces dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dice el versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos de Jerusalén. Esta fue la pregunta que le hizo Ananías. ¿Por qué? Porque él había escuchado que Saulo era un gran perseguidor de los cristianos y que él estaba haciendo mucho daño a la iglesia. Entonces, obviamente, él, como había escuchado la fama que tenía él, pues entonces le sorprendió y le preguntaba a nuestro Señor eso. Dice el versículo 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, él todavía tenía autoridad en Damasco para apresar a los cristianos. Entonces vemos que eso es lo que él le está diciendo, lo que Ananías le está diciendo. Y vemos en el versículo 15 que Dios le responde. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces,
él vuelve a confirmar la orden, Dios vuelve a confirmarle la orden a Ananías de que fuera a buscar a Saulo de Tarso, porque él iba a tomar a Saulo como un instrumento para predicar su palabra. Eso es lo que vemos que le está diciendo a Ananías en el versículo 15. Dice en el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto es muy importante, porque nosotros también padecemos por su nombre. Todo cristiano padece por el nombre de Cristo, de su nombre, en muchas maneras, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que es necesario padecer por mi nombre, en algunos momentos, digamos, hay muchos lugares del mundo donde están matando a cristianos hoy día, a pesar de que ya hay mucha tolerancia, más en todos los países no existe esta tolerancia. Entonces, nosotros debemos ser muy agradecidos con nuestro Dios porque acá hay el libre culto. Acá no se nos permite hacer un culto sin ningún problema, no es ilegal, es totalmente libre y eso nos permite de una manera como en paz para adorar a Cristo. Más hay otras personas en otros países que se ven muy afligidos por esta parte, pero a pesar de eso, ellos son perseverantes en Cristo, porque Dios nos dice que seamos valientes, y ellos se van allá a predicar la palabra de Dios, a pesar de que estén corriendo peligro, o que estén, digamos, condenados a muerte si los llegan a descubrir. Entonces, eso es una gran bendición, un gran privilegio que nosotros tenemos acá en nuestro país, el poder predicar la palabra de Dios libremente, que en otros no se puede. Entonces vemos que en cierta manera hay muchas personas, todos en algún momento venimos a padecer por su nombre, pero esto no es para mal, es para bien, porque todo es para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos entonces acá en el versículo 17 que dice, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniéndole sobre él sus manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos que Ananías fue y cumplió lo que Dios le había ordenado, porque esto fue una ordenanza de Dios, el ir a sanar a Saulo. Dice en el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Entonces vemos que Ananías tan pronto lo salvó, recobró Saulo la vista, y asimismo dice el 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces vemos que él se reunió con los discípulos acá, y cuando él ya hubo recobrado las fuerzas, pero él ya era un hombre temeroso de Dios, era una persona nueva en Cristo, ¿listo? Entonces, vemos acá entonces en el versículo 20, seguimos aquí, que dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Entonces, vemos acá entonces en la siguiente diapositiva, que él estaba ya predicando la palabra de Dios. Entonces, si bien dice que él ya era un hombre nuevo en Cristo, asimismo él predicaba a las sinagogas, o sea, era un hombre que se la pasaba todo el tiempo predicando la palabra de Dios. Había sido un hombre nuevo, ¿listo? Porque él ya se había arrepentido de su pecado, y vemos cómo Dios transforma a las personas por su divina voluntad. Él es el que nos llama. ¿Listo? Entonces vemos acá que esto es muy importante. Dice el versículo 21, y todos los que oían estaban atónitos. Entonces vemos acá que ellos estaban asustados. Dice, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre, y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes? Entonces, ¿qué pasó? Ellos estaban muy asombrados porque decían, pero luego él no era el que a nosotros nos perseguía. Entonces dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco,
demostrando que Jesús era el Cristo, o sea, predicando la palabra de Dios. Fue algo muy confuso para ellos porque después de verlo como un perseguidor, ahora era un hermano en Cristo. Entonces vemos que esto es súper importante esta parte, porque vemos cómo Dios transforma nuestras vidas en lo que éramos el viejo hombre y ahora en Cristo somos personas de que debemos dar testimonio, y cómo Él puede tenernos por su voluntad, puede llamarnos para que seamos utilizados por Él para predicar la palabra de Dios. Entonces vemos que esta conversión es muy importante, porque de este es un gran testimonio el cual nosotros debemos aplicar en nuestras vidas, de cómo Cristo es el que obra en nuestras vidas y nos trae al arrepentimiento. ¿Listo? Así estemos en un mundo totalmente diferente. Entonces, mi reflexión para el día de hoy es si nosotros somos verdaderos seguidores de Cristo. Nosotros verdaderamente, así como Dios le dijo a Ananías en el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre, nosotros verdaderamente también somos perseguidos por su nombre. Entonces, esa es mi pregunta para ustedes el día de hoy. ¿Somos verdaderos seguidores de Cristo o sencillamente somos de esos cristianos que estamos a escondidas y que no revelamos o que no estamos predicando todo el momento la palabra de Dios? Que a eso fue a lo que nos mandó Dios, y a eso fue lo que Dios quitó a Saulo de acá y lo convirtió en Pablo, un gran predicador de la palabra de Dios. Él fue un gran predicador que se menciona mucho en la Biblia. Entonces vemos cómo Él nos da un gran ejemplo a seguir de nosotros ser unos verdaderos seguidores de Cristo. Porque Él en el momento, Él no se echó para atrás tan pronto Dios lo llamó, no. Él cumplió lo que Dios le había ordenado. ¿Listo? Entonces, esa es mi reflexión para ustedes en esta semana. Quiero que por favor tengan presente esto, que lo tengan en su mente, que hagan sus devocionales, que estén aprendiendo mucho y que todo sea para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. ¿Listo? Entonces aquí les dejo el versículo de memoria que está en Hechos 9:20. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que él era el Cristo. O sea, él se esforzaba por predicar y se esforzaba cada día más por enseñar a los demás y llevar el evangelio. ¿Listo? Entonces vemos este versículo tan hermoso que es nuestro versículo de memoria. Entonces les damos muchas gracias y espero que Dios les siga bendiciendo en este día, y que nos podamos ver este domingo para socializar esta clase tan hermosa, este tema tan importante del cual nosotros tenemos muchas cosas para aprender. Entonces damos las gracias a Dios, espero que sean aprendiendo más cada día, que sean haciendo sus devocionales, y nos vemos entonces en este domingo. Junto con este video les estaremos mandando el material sobre el cual vamos a estudiar este domingo. ¿Listo? Entonces muchas gracias y nos vemos en otra ocasión, y chao niños, que estén muy bien y que Dios los bendiga.